Hola fanáticos y fanáticas, la noticia de hoy es PlayStation 5 se libra del temido C-Bomb. Buenas noticias para los poseedores de las consolas de última generación de Sony, la PlayStation 5, ya que nos hemos enterado de que esta consola se ha librado del temido problema del C-Bomb. Para los que no sepan de qué se trata el problema del C-Bomb, nos tenemos que trasladar a mediados del año 2021, cuando se produjo un importante hallazgo que afectaba a las consolas PlayStation 3 y PlayStation 4. Porque estas consolas, tanto la PlayStation 3 como la PlayStation 4 y la PlayStation 5, poseen una batería que recibe el nombre de CMOS, y sin ella se impide el correcto funcionamiento de todos los juegos de las consolas. Esto es debido a que esta pila proporciona una corriente a la placa base para mantener el reloj interno activo. Para los que sepan un poco de informática y de hardware, sabrán que esta pila del CMOS está presente también en todos los ordenadores y que, digamos, mantienen una corriente a la placa base donde se guarda la información del setup del ordenador. O sea, todo lo referente a los discos duros, tarjetas, puertos y sobre todo la fecha y la hora del ordenador. Cuando esta pila por el tiempo se agota o después de mucho tiempo sin estar conectada a la corriente del ordenador, pues se agota, porque es una pila que normalmente es recargable, y entonces mientras el enchufe, aunque tengas el ordenador apagado, pero si el cable de corriente está conectado a la corriente, eso alimenta, la fuente de alimentación del ordenador alimenta a esa pila, y entonces se va recargando. Pero si el ordenador lo desconecta, si lo guarda durante muchos años, pues claro, al no recargarse esa pila, pues entonces se agota. Y el problema es ese, que cuando se agota, pues entonces la información de ese setup, de ese ordenador, se borra, desaparece. Así que cuando encendemos de nuevo el ordenador, al no tener la información del setup de una forma correcta, pues digamos que no funciona bien, porque claro, te pone la fecha y la hora de cuando se hizo ese ordenador. O sea que a lo mejor, si estamos en el 2021, pues mejor te sale la fecha del año 2000, ¿entiendes? Y todo el tema del setup pues no está, con lo cual el ordenador pues no funciona muy bien. Pues eso, entonces claro, teniendo presente que una consola es igual que un ordenador, porque como te digo, una consola es una placa base con un disco duro, una tarjeta gráfica y una fuente de alimentación, solo que el sistema operativo que lleva, en vez de ser un Windows, un Linux o un iOS, pues es un sistema cerrado del propio fabricante. Pero en condiciones normales, piensa que una consola es como un ordenador. Pues claro, en un ordenador es fácil, porque metes, cambias, pones la fecha correcta a mano y configuras el setup a lo que quieras y ya puedes tirar para adelante. Pero en el caso de las consolas, pues es un proceso que es más complicado. Porque en el caso de que este componente de la consola desaparezca o se agote, pues se agote y no perciba, digamos, esa corriente que mantiene la placa base con esa información retenida, pues que en principio, según el fabricante, tiene una duración esa pila de unos 10 años, pues la única forma de regular ese reloj interno de fecha y hora es conectarse a una tienda digital. Y entonces actualiza, digamos, automáticamente y esa información vuelve a meterla en el sistema. Pero claro, el problema es que como tienes que conectarte a una tienda digital, si en el futuro esa tienda digital no está operativa, pues te encuentras que claro, no se puede actualizar la fecha de esa consola y como no te deja jugar a ningún juego, pues claro, tienes ahí un cacharro que es inútil, no funciona. Como he dicho, el problema reside en que digamos que no te asegura que en un futuro esas plataformas digitales estén operativas, estén habilitadas, y sin ellas pues será prácticamente imposible jugar de forma normal a esta consola, ¿entiendes? Que si en el futuro pues tiene una PlayStation 3, una PlayStation 4, una PlayStation 5 y en el futuro pues esas tiendas digitales pues ya no están operativas, como suele pasar con muchos fabricantes, pues claro, si se te agota esta pila pues tienes el fastidio de que coges la consola y a la basura porque no puedes jugar a ningún juego. Pero por suerte, al encontrar este problema, la gente de PlayStation arregló esta situación para la consola PlayStation 4 hace un par de meses. Y mientras PlayStation 5 fue en un principio testeada para comprobar su viabilidad en este problema, digamos que el resultado no fue positivo, o sea que dio también problemillas. Pero por suerte,
Esto ha cambiado y nos informan que desde la última actualización del firmware de la consola PlayStation 5 este problema está también arreglado. Así que a partir de la actualización del firmware a la versión 21.02 se ha comprobado que este problema está resuelto y que en el caso de que se agote esta pila, pues la consola funcionará de manera normal con los juegos físicos de PlayStation 5 y PlayStation 4. El único pero que hay todavía es el referente a la consola PlayStation 3, donde todavía no han solucionado este problema, pero que según comentan desde PlayStation están trabajando en ello y que en próximas actualizaciones del firmware de la consola PlayStation 3 lo solucionarán. Así pues que habrá que esperar a ver si la gente de PlayStation cumple sus promesas. Pero bueno, la buena noticia es que por ahora, pues PlayStation 4 y PlayStation 5 ya tienen este problema solucionado y en el caso de que te pase, pues seguirás pudiendo utilizar la consola en condiciones normales con los juegos físicos. Bueno, hasta aquí la noticia. Bye bye, acordaros de comentar y compartir para que la mayor parte de la gente se pueda beneficiar de esta noticia. Así nos ayudamos todos, yo a vosotros compartiendo estas noticias interesantes y vosotros a mí pues simplemente dándole al botón de me gusta y siguiéndome en las diversas redes. Hasta pronto y gracias por seguirme. Adeu.